Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, doctores, doctoras? El día de hoy analizaremos una guía muy importante, la guía de práctica clínica de síndrome de Guillain-Barré. Vamos por ello. En los aspectos generales, bueno, pues el síndrome de Guillain-Barré, ya saben, es una polirradiculoneuropatía desmielinizante que se presenta sobre todo de forma aguda, es de origen autoinmune y lo principal de este síndrome es que se caracteriza por una debilidad, ¿sí?, ascendente. Es una debilidad ascendente, comienza en miembros pélvicos, posteriormente asciende a miembros torácicos, compromete la vía respiratoria, en algunas ocasiones puede llegar a comprometer pues la vida porque se compromete la respiración, ¿no? Algunos pacientes pues terminan intubados. Y también esa es la forma clásica, ¿no? También se acompaña de trastornos disautonómicos. Entonces, como les comento y como les comenta aquí la guía, compromete la función respiratoria. Los síntomas y signos del síndrome de Guillain-Barré son bien característicos, ¿no? Hay algunos que son típicos, unos adicionales y otros que son de alarma. Miren, en los típicos nos menciona aquí la guía que hay debilidad o pérdida de la función muscular simétrica y ascendente. Eso es bien característico. Y otra característica así bien importante es que existe arreflexia o hiporreflexia, ¿sí? Esa arreflexia o hiporreflexia también se presenta de forma ascendente. De hecho, hay libros, hay literatura que comenta que el primer reflejo que se pierde en los pacientes es el aquileo, ¿sí?, correspondiente a la raíz S1. Pero lo característico son los dos puntos: debilidad ascendente y arreflexia. Nos comenta aquí la guía que hay síntomas adicionales que pueden ser también aparecer durante la enfermedad, no necesariamente son específicos, como visión borrosa, dificultad para mover los músculos de la cara, marcha tórpida y caídas. Y los signos de alarma son disfagia, cialorrea, disnea, apnea o incapacidad para respirar profundamente. ¿Cuáles son los factores de riesgo que maneja la guía de práctica clínica para el Guillain-Barré? La infección previa por Campylobacter jejuni. Y algo bien importante, también se asocia esta parálisis flácida cuando existe el antecedente de vacunación contra la influenza. Entonces, de hecho, se puede llegar a presentar este síndrome, ¿sí?, de 2 a 7 semanas después de la aplicación de la vacuna, que es algo que nosotros tenemos que preguntar en los antecedentes, en los pacientes que nosotros estemos sospechando de un síndrome de Guillain-Barré. Ojo, algo bien importante y que lo ponen como punto de buena práctica, que es prudente evitar la vacunación de personas que, no encontrándose riesgo elevado de complicaciones graves por influenza, hayan presentado antes un síndrome de Guillain-Barré. Esto en las 6 semanas siguientes a una vacunación previa contra la influenza. En estos casos, doctores, se deberá considerar la alternativa de una quimioprofilaxis antiviral. Pero pues en la mayoría de los casos en los que sí existe un riesgo de complicaciones graves por influenza, los beneficios establecidos de la vacuna contra la influenza justifican su vacunación anual. Los agentes que se asocian más frecuentemente al síndrome de Guillain-Barré, pues ya saben, está en primer lugar el Campylobacter jejuni, en el segundo lugar citomegalovirus, en tercer lugar Haemophilus influenza y en cuarto lugar Epstein-Barr. Esto porque frecuentemente en los exámenes de medicina les llegan a preguntar no solamente el primer lugar, sino que también les pueden llegar a preguntar el segundo o tercer microorganismo en frecuencia de presentación que se asocia al síndrome de Guillain-Barré. Puesto que se caracteriza esta enfermedad por ser una enfermedad autoinmune, ¿sí? Esta enfermedad autoinmune se caracteriza precisamente porque hay anticuerpos dirigidos contra las vainas de mielina o bien contra el axón de los nervios periféricos. Y algo bien común que preguntan también en los exámenes de medicina es que son anticuerpos del tipo IgG contra los gangliósidos GM1, GD1B y GD1A. Eso es también bien preguntable en los exámenes de medicina, chicos, para que ustedes lo tengan
ahí presente. Algo que también preguntan muy frecuentemente pues es el diagnóstico diferencial, ¿no? El diagnóstico diferencial del Guillain-Barré. Por ahí existe la posibilidad, bueno, sobre todo en el norte del país, cuando los pacientes vienen con una parálisis flácida, hay que pensar en una intoxicación por la tullidora o capulín tullidor, ¿sí? Estas bolitas rojas que se presentan en las piracantas, cuando los niños comen esas bolitas, ¿sí? Se asocian pues a un síndrome muy parecido al síndrome de Guillain-Barré. Pero la característica aquí, o bien el signo común en los pacientes que vienen con intoxicación por tullidora, es la mano en garra o manos en garras. Para que tengan presente este diagnóstico diferencial con el Guillain-Barré. Siguiendo con los diagnósticos diferenciales del síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? Aquí nos pone la guía de práctica clínica una lista donde viene ahí que una de las principales es la intoxicación por metales pesados, deficiencia de vitamina B12, enfermedades de motoneurona, infección por VIH, accidente cerebrovascular, botulismo. Esta lista es importante, pero les comento que cuando ustedes estén pensando que el paciente tiene un síndrome de Guillain-Barré, lo primerito que tienen que descartar es que no se trate de una parálisis flácida secundaria a hipocalemia, ¿sí? O sea, que tenga el potasio bajo. Entonces, cuando llegue el paciente con una debilidad característica así ascendente a refléctica, lo primerito que tenemos que descartar es hipocalemia. O sea, a ese paciente se le tiene que pedir electrolitos séricos. Dentro de las pruebas diagnósticas está la realización de una toma de muestra de líquido cefalorraquídeo. Aquí lo característico es que vamos a encontrar proteínas elevadas sin pleocitosis. Aquí les ponen la cifra de leucocitos menores de 10 por milímetro cúbico. Y esta toma de muestra del líquido cefalorraquídeo se hace pues a la primera semana de iniciados los síntomas. Si el resultado es negativo o no tiene alteraciones o no excluye el diagnóstico de la enfermedad, puede repetirse, ¿sí? Puede repetirse después de las 72 horas si aún nosotros sospechamos de síndrome de Guillain-Barré. Pero aquí nos comenta algo bien importante, miren, ante un estudio de líquido cefalorraquídeo sin alteraciones en un paciente con alta sospecha de síndrome de Guillain-Barré, los datos clínicos deberán prevalecer para la toma de decisiones y deberán considerarse otras pruebas diagnósticas. Aquí la guía nos pone los valores de referencia del líquido cefalorraquídeo en niño mayor de 1 mes de edad y en adultos. Entonces, acuérdense, el síndrome de Guillain-Barré se va a caracterizar principalmente por pleocitosis, es decir, que tenga proteínas elevadas. ¿Cuánto? Bueno, pues por arriba de 40 miligramos por decilitro. Y acuérdense, va a haber 0 células. Algo que también debemos de saber y que nos refiere aquí la guía de práctica clínica, el tratamiento de elección para el síndrome de Guillain-Barré es la inmunoglobulina humana intravenosa. Y nos pone aquí la dosis, es de 2 gramos por kilogramo de peso dividida en 2 o 5 días. Lo óptimo es darla por 5 días, ¿sí? Eso es lo que menciona la guía y es lo que se acostumbra pues a hacer en los hospitales para los pacientes que tienen síndrome de Guillain-Barré. Acuérdense que el beneficio o bien la mejoría de los síntomas no se da de forma inmediata. Esto hay que explicárselo también a los familiares de los pacientes e incluso al mismo paciente, porque muchas veces después de terminada la infusión de inmunoglobulina, piensan que inmediatamente los pacientes van a caminar, ¿no? Esto se puede dar hasta 4 semanas después de iniciados los síntomas neuropáticos. Y ojo, si no se dispone de inmunoglobulina intravenosa, se recomienda utilizar como alternativa la plasmaféresis. Eso también ténganlo por ahí guardado en sus apuntes,
pero realmente lo que se utiliza frecuentemente y es el tratamiento de elección es la inmunoglobulina. Ojo, no se recomienda la combinación de inmunoglobulina intravenosa y plasmaféresis, y tampoco en el síndrome de Guillain-Barré no se recomienda administrar esteroides orales ni parenterales. Eso también es bien frecuentemente preguntado en los exámenes. Entonces, tratamiento de elección, inmunoglobulina humana. Otro punto que nos hace ver la guía de práctica clínica de síndrome de Guillain-Barré es que, bueno, aunque el diagnóstico es esencialmente clínico, se recomienda realizar estudios electrofisiológicos, ¿sí? Sobre todo las electromiografías. Aquí nos ponen que el estudio pues, se debe de realizar en las 4 extremidades, ¿sí? Y se recomienda utilizar los siguientes criterios electrofisiológicos para identificar los 2 subtipos principales de síndrome de Guillain-Barré. Esto sobre todo, chicos, lo ponen aquí para ver el pronóstico del paciente, ¿sí? El pronóstico del paciente, porque muchas veces los pacientes pueden llegar a tener simplemente una polineuropatía desmielinizante aguda que en la mayoría de los casos tiene buen pronóstico, pero ya cuando el problema se pasa al axón, o sea, una neuropatía axonal motor aguda, el pronóstico pues empeora. Eso sobre todo pues para notificarlo cuando los pacientes tienen alguna incapacidad prolongada o que el paciente sea laboralmente hablando activo. Esto nos va a ayudar muchísimo pues para determinar el pronóstico del paciente. Importantísimo también los criterios de referencia a tercer nivel. Los pacientes con sospecha de Guillain-Barré deben trasladarse en condiciones adecuadas de estabilidad ventilatoria, cardíaca y hemodinámica. Y fíjense, se recomienda ingresar a la unidad de cuidados intensivos a pacientes con síndrome de Guillain-Barré grave en los siguientes casos. Ojo, trastornos autonómicos mayores, o sea, todas las fluctuaciones amplias de la tensión arterial y del pulso, arritmias, bloqueo cardíaco, edema pulmonar, hilio paralítico, hipotensión, sepsis o neumonía. Esos son los criterios pues que se tienen para ingresar un paciente a terapia intensiva con el diagnóstico de Guillain-Barré. Y también se recomienda pues referir a un tercer nivel de atención cuando los pacientes tienen alta sospecha de síndrome de Guillain-Barré y pues cuando no se cuente con las medidas de tratamiento específicos de la enfermedad. Eso es sumamente importante, ¿verdad? No lo vamos a tratar en una unidad donde no se cuente con el tratamiento. Bueno, chicos, pues eso fue el resumen de la guía de práctica clínica de Guillain-Barré. Espero que les haya gustado y sobre todo que les sea de mucha utilidad. Hasta la próxima.